Hay historias que empiezan con una caída y otras que empiezan mucho antes. Empiezan el día en que alguien deja de creerse suficiente. Esta no es una historia de amor. Tampoco es una historia de tragedia. Es algo más real, más incómodo, más humano. Es la historia de una mujer que perdió su identidad antes de perderlo todo. Que confundió culpa con responsabilidad. Que creyó que el problema era ella. Una madre que tocó fondo, que sintió cómo le arrancaban lo único que la sostenía, que estuvo demasiado cerca del borde, pero también es la historia de una red, de personas que no miraron hacia otro lado, de disciplina cuando no hay ganas, de terapia cuando hay resistencia, de estructura cuando solo existe caos. Aquí no encontrarás milagros, encontrarás proceso. No encontrarás héroes, encontrarás presencia, encontrarás el peso exacto del dolor y el peso exacto de la vida cuando se reconstruye. Porque a veces no necesitamos que alguien nos salve, solo necesitamos que alguien nos vea y decida quedarse un momento más. Bienvenido el ángel en las sombras. Una historia real sobre caída, red y reconstrucción. Respira y escucha. El silencio después del ruido. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Mar estaba sentada en el suelo del baño, con la espalda apoyada en la bañera, las rodillas dobladas y las manos sobre el regazo. No lloraba, ya no. Llorar exige fuerza. La luz del espejo seguía encendida desde hacía horas. Su reflejo le devolvía a una mujer que no reconocía. 29 años, ojeras profundas, labios secos, la piel apagada. En la habitación de al lado dormía su hija de 4 años. Esa era la única razón por la que seguía respirando. El móvil estaba boca abajo junto a la puerta. No necesitaba verlo para saber lo que había dentro. No fue un mensaje, no fue una foto, fue algo peor. Fue la distancia, el cambio. La forma en que él empezó a mirarla como si ya no estuviera allí. Primero llegaron los silencios, luego las excusas. Después el móvil que nunca soltaba. Mara no necesitaba pruebas, su cuerpo ya lo sabía. Y cuando él finalmente se fue, no gritó. Eso fue lo más aterrador. No gritó, no suplicó, solo dijo: es lo mejor. Lo mejor. Como si 17 años no hubieran existido. Como si una niña pequeña no durmiera en la habitación de al lado. Como si ella fuera reemplazable. Ahí empezó la caída. No el día que se fue, el día que empezó a preguntarse qué había hecho mal. Porque el maltrato psicológico no llega con golpes, llega con frases pequeñas. Estás exagerando, siempre haces lo mismo. Si fueras menos intensa, no es para tanto. El problema eres tú. Frases que, repetidas durante años, construyen una prisión invisible. Cuando él cambió, ella no pensó: me está engañando. Pensó: no estoy siendo suficiente. Esa fue la verdadera grieta. Las noches se volvieron largas. El insomnio trajo pensamientos que no se apagaban. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Quién soy sin él? La primera vez que pensó en desaparecer no fue dramática, fue tranquila, como una idea lógica, como descanso. Y eso fue lo que más miedo daba. Hay otra mujer. No fue una foto, no fue una llamada a medianoche, fue un perfume que no era suyo.
Mara lo notó una tarde cualquiera cuando él llegó más tarde de lo habitual. Dejó las llaves en el mismo lugar de siempre, pero ya no era el mismo hombre. Se inclinó para darle un beso rápido en la mejilla. Ella sintió el olor, dulce, desconocido, persistente. No dijo nada. El maltrato psicológico le había enseñado algo. Cuando preguntas, pierdes. Durante años había aprendido que cualquier duda se convertía en un problema suyo. Estás paranoica. Te montas películas. Siempre desconfías. Así que no preguntó, observó. Empezó a notar los pequeños detalles. El móvil boca abajo, la contraseña cambiada, las duchas nada más entrar en casa, la risa contenida mirando la pantalla, la impaciencia con ella, la ternura ausente. Una noche, mientras él dormía, el móvil vibró. Mara lo miró desde la oscuridad. No necesitaba verlo, pero lo hizo. No buscaba pruebas, buscaba confirmar que no estaba loca. Desbloquearlo fue más fácil de lo que imaginaba. El código seguía siendo la fecha de nacimiento de su hija. Eso dolió más que cualquier mensaje. No abrió conversaciones largas, solo leyó una frase. Te echo de menos, ojalá despertar a tu lado mañana, y una respuesta pronto. No gritó, no lloró, se quedó sentada en el borde de la cama con el móvil en la mano, sintiendo como algo dentro se rompía sin hacer ruido. No era solo la traición, era la confirmación de años de manipulación. No estaba loca, no exageraba, no era intensa, había otra mujer. Y lo más devastador no fue eso, fue entender que él ya se había ido mucho antes. A la mañana siguiente lo enfrentó sin escándalo. ¿Quién es? Él lo negó. Eso fue peor, suspiró. No es lo que piensas. Siempre esa frase. No es lo que piensas, pero era exactamente lo que pensaba. Estoy confundido, dijo él. Necesito espacio. No soy feliz. Frases limpias, frases racionales, como si abandonar a una mujer dependiente emocionalmente y a una niña de 4 años fuera un trámite emocional. ¿Hay otra?, preguntó ella, esta vez directa. Silencio. Ese silencio fue la respuesta. Y ahí empezó la caída empinada. No porque hubiera otra mujer, sino porque todo su sistema de identidad estaba construido alrededor de él. Cuando él se fue con una maleta pequeña, Mara no lo detuvo. Se quedó en el pasillo mirando la puerta cerrarse en la habitación. Su hija jugaba con muñecas. Mara pensó algo que jamás había pensado. No sé cómo hacer esto sola. Y por primera vez, el miedo no era perderlo a él, era perderse a sí misma. La amenaza, al principio, fueron pequeños fallos, un desayuno que se olvidaba, una mochila sin preparar, un dibujo que su hija le enseñaba y ella tardaba segundos en reaccionar. No era desamor, era niebla. La medicación empezaba a hacer efecto. El insomnio acumulado le pesaba en los huesos. La culpa la consumía por dentro. Una tarde, su hija la miró y dijo: «Mamá, ¿estás triste otra vez?». Mara sonrió. Pero intentó. El padre no notó, no la tristeza, la vulnerabilidad. Y ahí cambió el juego. Primero fueron comentarios suaves. No la veo bien contigo. Estás muy inestable. No quiero que la niña sufra. Luego llegó la frase que la atravesó como un cuchillo. Si sigues así, hablaré con un abogado. Mara sintió que el suelo desaparecía. ¿Me estás amenazando? Estoy protegiendo a mi hija, no nuestra. La palabra cambió. Esa noche no dormí, imaginé escenarios. Un juez, un informe psiquiátrico, la medicación, los intentos previos. La niña se está en casa. Pensó que tal vez tenía razón. Tal vez no estaba capacitada. Tal vez estaba rota. Ahí empezó a vigilarse a sí misma, intentaba parecer estable, sonreír más, hablar normal, moverse con energía. Pero el cuerpo no respondía. La medicación la hacía lenta, la ansiedad la hacía torpe, el miedo la hacía errática. El psiquiatra aumentó la dosis. Necesitamos estabilizarte, estabilizar.
Ella sentía que le estaban apagando. Cada pastilla era un recordatorio de que algo en ella no funcionaba y mientras tanto, él hablaba con abogados. Ella lo supo por terceros. Eso fue peor. No era una discusión emocional, era una estrategia. El miedo a perder a su hija activó algo mucho más peligroso que la tristeza, desesperación. Y cuando una madre desesperada, emocionalmente dependiente, medicada y manipulada comienza a sentir que puede quedarse sin su hija, la mente puede volver a un lugar muy oscuro. La idea volvió más clara, más insistente. Si no estoy, nadie podrá quitarme. Y ese pensamiento fue el más aterrador de todos, porque por primera vez no sonaba descansar, sonaba una solución. Cuando te arrancan el único que te sostiene, la niña empezó a decir cosas sin maldad, sin intención. Papá dice que estás muy triste. Papá dice que estás enferma. Papá dice que a veces no me haces caso. Mara sonreía, pero cada frase era un martillo. No estaba enferma, estaba rota, pero para un juez la diferencia no importa. La medicación pesaba en los informes, los intentos anteriores estaban registrados, el bajo peso era visible, la anorexia comenzaba a marcar los huesos. No comía, no porque quisiera desaparecer físicamente, sino porque el cuerpo dejó de pedir. La ansiedad cerraba el estómago, la culpa lo bloqueaba todo. Cuando llegó la notificación legal, sus manos temblaron tanto que no pudo abrir el sobre sola. Medidas provisionales, palabras frías, clínicas, deshumanizadas, se le había movido todo. Informa al abogado, argumentos de protección del menor, protección. La palabra más cruel cuando se usa contra una madre que ya está en el suelo. El día que la niña se fue, no hubo gritos. Hubo silencio. La pequeña abrazó a su madre sin entender. ¿Vuelvo mañana? Mara no pudo responder, porque no lo sabía. Cuando la puerta se cerró, el sonido no fue fuerte, fue definitivo. Esa noche no fui al baño, no lloró, no hay grito. Se quedó sentada en el suelo del salón, mirando un juguete que había quedado olvidado, y algo dentro se apagó. Sin tristeza, sin rabia, vacío. Un vacío tan profundo que ni siquiera dolió. Los médicos aumentaron la medicación, sus padres la llevaron a casa. No como visita, como vigilancia, 24 horas controladas. No podía quedarse sola. No podía cocinar sola. No podía salir sola. Volví a ser una niña, pero sin hija. Su cuerpo ya mostraba las costillas. El espejo devolvió una versión mínima de sí misma. Y por primera vez el pensamiento no fue no quiero estar, fue más frío. Ya no hay motivo. El fondo. Después de que se llevaran a la niña, el tiempo dejó de tener estructura. Los días eran una masa gris. No había mañana ni noche, solo horas que pasaban. Hubo varios episodios. No fueron impulsivos, fueron consecuencia. Cuando una persona pierde su pareja, su identidad, su hija, su autonomía, su cuerpo, la mente empieza a convencerse de que ya no hay salida. La primera vez la encontraron a tiempo. La segunda también. Sus padres vivían en alerta permanente, dormían por turnos. Las puertas no se cerraban del todo. El silencio ya no era paz, era amenaza. Sus brazos hablaban de guerra interna. No era deseo de morir, era deseo de que el dolor se detuviera. Un psiquiatra entendió que la situación era límite, no la juzgó, no la condenó, fue claro. Si no hacemos algo diferente, esto puede acabar muy mal. Aumentar medicación ya no era solución. Necesitaba estructura, rutina, movimiento. Algo que la sacara del círculo de pensamientos, y fue él quien la empujó. Tienes que activar el cuerpo, aunque no quieras, aunque no sientas nada. Ella no quería ir a ningún gimnasio, no quería que nadie la mirara, no quería existir en público, pero la obligaron. Sus padres la acompañaron el primer día. Entró con sudadera ancha, demasiado delgada, demasiado aparada. No iba a entrenar, iba a cumplir. Y ahí es donde empieza a cambiar la dirección de esta historia. ¿Por
que ese día, entre máquinas, ruido y gente concentrada en sí misma, alguien la vio, no como paciente, no como víctima, no como informe, la vio perdida. Y ese fue el principio. El que ve. El gimnasio estaba lleno, pesos cayendo, música alta, gente concentrada en sus propios cuerpos. Gael levantó la vista casi por casualidad y la vio. No fue inmediata la razón. No era la más delgada, no era la más llamativa, no hacía nada espectacular. Pero algo no encajaba, estaba allí, pero no estaba. Se movía como si estuviera bajo el agua, los gestos lentos, la mirada sin foco, la espalda ligeramente encorvada, no por mala postura, sino por derrota. Algo interno le dijo: algo no va bien. No era profesionalismo, era instinto. La observó unos segundos más. Se subió a una máquina que no ajustó bien, movía el peso sin activación real. Y el cuerpo respondía tarde, y entonces lo sintió con claridad. Esa mujer no está entrenando, está sobreviviendo. Se acercó, no como salvador, no como héroe, simplemente como alguien que sabe leer cuerpos. Así no, dijo firme, pero tranquilo. Ella tardó un segundo en reaccionar, le corrigió la posición, ajustó el asiento, bajó el peso. No necesitas más carga, necesitas control. Ella lo miró, y en esa mirada había algo que no era tristeza, era limbo. Como si estuviera suspendida entre estar y no estar. Gael sintió algo extraño, no sabía explicarlo. No era compasión, era una sensación interna de alerta, como cuando ves a alguien caminando demasiado cerca del borde. No sabes qué va a pasar, pero sabes que puede pasar. Se apartó después de ayudarla. No invadió, no insistió, pero la observó de lejos y supo que si no se acercaba de vez en cuando, esa mujer podía desaparecer. Sin factura, el tercer día que la vio entrar, Gael ya estaba atento. No sabía su nombre, pero sabía su estado. Cuando pasó cerca lo confirmó el olor. No era descuido, era químico. Medicaciones fuertes dejaron un rastro leve, denso, ansiolíticos, antidepresivos en dosis altas, sedación, y esa combinación, junto a la delgadez marcada y la mirada vacía, no era casual. Se colocó en una máquina de piernas y empezó a mover pesos sin coordinación. Gael se acercó para un momento. Ella obedeció, no discutió, no justificó, eso también decía algo. Le ajustó el respaldo, le explicó la activación correcta, bajó la carga. No se trata de hacer más, se trata de hacerlo bien. Ella sintió, pero su mirada decía otra cosa. Decía: no sé si puedo con nada. Cuando terminó la serie se quedó sentada mirando al suelo. Gael tomó una decisión que no estaba en ningún plan comercial. Él era entrenador privado, se contrataba aparte y su servicio no era precisamente barato, pero aquello no iba de dinero. Escúchame, hijo, sin tu nota carnal. Si necesitas ayuda, le buscas, no te voy a cobrar. Ella levantó la vista. Por primera vez hubo una reacción clara, no entendía en su cabeza. Todo tenía un precio, todo implicaba deuda, todo implicaba dependencia. No, ya no puedo permitírmelo, murmuró. No he hablado de dinero. Silencio. Gael sintió algo que no era simple empatía, era pena profunda, no lástima, pena de la que nace cuando ves a alguien intentando sostenerse mientras se desmorona por dentro. Ella intentaba hacérsela fuerte. La postura erguida, las respuestas cortas, la sonrisa leve, pero los ojos pedían ayuda, gritos, no palabras, presencia. Gael no insistió, se apartó, pero desde ese día cada vez que la veía entrar se acercaba. No para invadir, para estar, y a veces lo que salva a alguien no es una gran intervención. Es que alguien repita, sin condiciones: estoy aquí. Las mangas largas en verano, azul
Hacía un calor insoportable. El gimnasio estaba cargado, aire acondicionado al límite. Gente en tirantes, camisetas ligeras, sudor visible. Ella entró con un jersey de manga larga, Gael lo notó al instante. No por estética, por incoherencia. Se acercó cuando terminó una serie. ¿No tienes calor? Ella dudó. Fue un segundo apenas perceptible un poco. No se lo creyó. Si necesitas hablar, bajamos a la cafetería. No fue presión, fue invitación. Ella lo miró como quien necesita permiso para derrumbarse. Podemos bajar un momento, claro. En la cafetería había ruido suave de tazas y conversaciones lejanas. Se sentaron en una mesa apartada. Al principio habló de cosas superficiales, el gimnasio, lo difícil que era volver a hacer algo. Después el silencio se alargó y sin mirarlo directamente, se subió ligeramente la manga. No hizo falta más. Gael sintió un golpe seco en el pecho, no por lo visible, sino por la repetición, por la profundidad del dolor que aquello representaba. No dijo, ¿qué has hecho? No dijo por qué. Solo respiró despacio. ¿Desde cuándo?, preguntó suave. Ella bajó la mirada. Desde que se llevó a mi hija. Las palabras salieron rotas. Vivo con mis padres. No puedo quedarme sola. Me la quitaron, me dijeron que no estaba bien y tenían razón. Se culpaba de todo. Si yo hubiera sido más fuerte, si no hubiera estado tan mal, si no me hubiera alejado, si no fuera tan dependiente. Gael escuchó sin interrumpir. Qué impactante. No eran los... El que ve. El gimnasio estaba lleno. Pesos cayendo, música alta, gente concentrada en sus propios cuerpos. Gael levantó la vista casi por casualidad y la vio. No fue inmediata la razón. No era la más delgada, no era la más llamativa, no hacía nada espectacular. Pero algo no encajaba, estaba allí, pero no estaba. Se movía como si estuviera bajo el agua, los gestos lentos, la mirada sin foco, la espalda ligeramente encorvada, no por mala postura, sino por derrota. Algo interno le dejó. Algo no va bien. No era profesionalismo, era instinto. La observó unos segundos más. Se subió a una máquina que no ajustó bien, movía el peso sin activación real. El cuerpo respondía tarde y entonces lo sintió con claridad. Esa mujer no está entrenando, está sobreviviendo. Se acercó, no como salvador, no como héroe, simplemente como alguien que sabe leer cuerpos. Así no, dijo firme pero tranquilo. Ella tardó un segundo en reaccionar, le corrigió la posición, ajustó el asiento, bajó el peso. No necesitas más carga, necesitas control. Ella lo miró, y en esa mirada había algo que no la tristeza, era el limbo. Como si estuviera suspendida entre estar y no estar. Gael sintió algo extraño, no sabía explicarlo. No era compasión, era una sensación interna de alerta, como cuando ves a alguien caminudo demasiado cerca del borde. No sabes qué va a pasar, pero sabes que puede pasar. Se apartó después de ayudarla, no invadió, no insistió, pero la observó de lejos y supo que si no se acercaba de vez en cuando, esa mujer podía desaparecer, sin factura. El tercer día que la vio entrar, Gael ya estaba atento. No sabía su nombre, pero sabía su estado. Cuando pasó cerca, lo confirmó el olor. No era descuido, era químico. Medicaciones fuertes dejan un rastro leve, denso, ansiolíticos, antidepresivos en dosis alta, sedación, y esa combinación junto a la delgadez marcada y la mirada vacía no era casual. Se colocó en una máquina de piernas y empezó a mover pesos sin coordinación. Gael se acercó, paró un momento. Ella obedeció, no discutió, no justificó, eso también decía algo. Le ajustó el respaldo, le explicó la activación correcta, bajó la carga. No se trata de hacer más, se trata de hacerlo bien.
Ella sintió, pero su mirada decía otra cosa, decía: no sé si puedo con nada. Cuando terminó la serie se quedó sentada mirando al suelo. Gael tomó una decisión que no estaba en ningún plan comercial. Él era entrenador privado, se contrataba aparte y su servicio no era precisamente barato, pero aquello no iba de dinero. Escúchame, dijo, sin tono paternal. Si necesitas ayuda, me buscas, no te voy a cobrar. Ella levantó la vista. Por primera vez hubo una reacción clara. No entendía en su cabeza. Todo tenía un precio, todo implicaba deuda, todo implicaba dependencia. No, yo no puedo permitírmelo, murmuró. No he hablado de dinero, silencio. Rael sintió algo que no era simple empatía, era pena profunda, no lástima, pena de la que nace cuando ves a alguien intentando sostenerse mientras se desmorona por dentro. Ella intentaba hacérsela fuerte, la postura erguida, las respuestas cortas, la sonrisa leve, pero los ojos pedían ayuda a gritos, no palabras, presencia. Gael no insistió, se apartó, pero desde ese día, cada vez que la veía entrar, se acercaba, no para invadir, para estar. Y a veces lo que salva a alguien no es una gran intervención, es que alguien repita sin condiciones: estoy aquí. Las mangas largas en verano, hacía un calor insoportable, el gimnasio estaba cargado, aire acondicionado al límite, gente en tirantes, camisetas ligeras, sudor visible. Ella entró como un jersey de manga larga. Gael lo notó al instante, no por estética, por incoherencia. Se acercó cuando terminó una serie: no tienes calor. Ella dudó, fue un segundo apenas perceptible, un poco, no se lo creyó. Si necesitas hablar, bajamos a la cafetería. No fue presión, fue invitación. Ella lo miró como quien necesita permiso para derrumbarse. Podemos bajar un momento, claro. En la cafetería había ruido suave de tazas y conversaciones lejanas. Se sentaron en una mesa apartada. Al principio habló de cosas superficiales, al gimnasio, lo difícil que era volver a hacer algo. Después el silencio se alargó. Y sin mirarlo directamente se subió ligeramente la manga. No hizo falta más. Gael sintió un golpe seco en el pecho, no por lo visible, sino por la repetición, por la profundidad del dolor que aquello representaba. No dijo: ¿qué has hecho? No dijo por qué. Solo respiró despacio. ¿Desde cuándo?, preguntó suave. Ella bajó la mirada. Desde que se llegó a mi hija, las palabras salieron rotas. Vivo con mis padres, no puedo quedarme sola. Me la quitaron, dijeron que no estaba bien y tenían razón. Se culpaba de todo. Si yo hubiera sido más fuerte, si no hubiera estado tan mal, si no me hubiera dejado, si no fuera tan dependiente. Gael escuchó sin interrumpir. Lo impactante no eran los... Contención. Después de aquella conversación en la cafetería, nada cambió hacia afuera, pero todo cambió por dentro. Gael no dramatizó, no prometió salvarla, no se colocó como héroe. Le dijo algo simple: si te vi en un momento oscuro, me llamas. Antes de hacer nada, me llamas. No era una frase vacía, era una red. Ella sintió, no con seguridad, pero con una pequeña sensación de que no estaba sola del todo. En los días siguientes, Gael mantuvo algo muy claro: no invadir, no sustituir, no generar dependencia. Le hablaba con naturalidad. Incluso le contaba cosas de su propia vida, de su mujer, de lo bien que estaban, de su rutina estable, no para presumir, sino para enviar un mensaje inconsciente. Yo no soy una salida romántica, soy estabilidad externa. Eso fue clave. Porque Mara tenía un patrón: si él se convertía en refugio emocional absoluto, repetiría la dependencia. Gael lo intuía. Mientras tanto, empezó a moverse en silencio. Tenía una amiga, Inés, psicóloga. Habían trabajado juntos con clientes de alto rendimiento. Sabía que era directa, firme y humana. Una noche, después de entrenar, le escribió: no es un caso deportivo, es serio. Le explicó lo esencial: intentos, custodia perdida, medicaciones, autoculpa extrema. Inés no reaccionó con dramatismo, reaccionó con claridad. Necesita terapia real y coordinación con el psiquiatra, no que lo deje, que lo complementen. Eso era importante.
no demonizar al médico, no romper el tratamiento integral. Gael se lo propuso Mara días después, sin imponer. Conozco a alguien que puede ayudarte, no para quitarte nada, para sumar. Mara adoró. La palabra psicóloga le pesaba, pero también estaba cansada de repetir el mismo dolor. Aceptó y sin saberlo, ese fue el primer movimiento real hacia arriba, muy pequeño pero real. La mujer que sostenía la luz, a Mara le costó aceptar, no por orgullo, por dinero. Cada euro le pesaba. Y el psiquiatra ya suponía un gasto constante, vivía con sus padres. No tenía control sobre nada. No puedo pagar otra cosa más, dijo casi avergonzada. Gael fue claro. No lo vas a pagar tú. Ella lo miró incómoda. La dependencia le daba miedo. Sentía que todo favor tenía un precio oculto. No quiero deberte nada. No me debes nada. Y era verdad. Gael no buscaba gratitud. Buscaba estabilidad para alguien que estaba en el borde. Habló con Inés. Ella lo dudó. Si tú dices que es grave, la veo, no se le cobra, no era caridad. Era responsabilidad compartida. La primera sesión fue tensa. Mara entró con los hombros encogidos, mirada baja, defensiva. Inés no era blanda, pero tampoco fría. Tenía algo difícil de describir. Escuchaba sin interrumpir, miraba sin invadir. Y cuando hablaba no era para consolar, era para ordenar el caos. No estás loca, le dijo en la primera hora. Estás traumatizada. Mara parpadeó. Nadie había usado esa palabra trauma hasta ese momento. Todo era depresión, inestabilidad, fragilidad. Pero trauma cambia el relato. Significa que hubo impacto, que hubo daño real, no defecto interno. Inés empezó a desmontar piezas, la manipulación, el gaslighting, la dependencia emocional, la pérdida de identidad, la amenaza legal. Te hicieron creer que eras el problema. Silencio. Mara lloró, pero no como otras veces, lloró con algo diferente, con reconocimiento. Gael estaba convencido de que aquello iba a funcionar, no por fe ciega, sino porque ya había visto a Inés hacer cosas extraordinarias con personas al límite. El principio del regreso. La mejora no fue espectacular. No hubo un día de despertar brillante, fue sutil. Primero fue el apetito. Una comida terminada sin esfuerzo, después el sueño, dormir 4 horas seguidas. Luego una risa pequeña, espontánea, en medio de una sesión. Inés trabajaba con precisión. No alimentaba la victimización, no permitía la autodestrucción verbal. Cada vez que Mara decía, fue culpa mía, Inés detenía la frase. Eso es una creencia, no un hecho. Poco a poco, la narrativa interna empezó a cambiar. Mientras tanto, algo inesperado ocurrió. El psiquiatra pidió hablar con Inés. No para defender su tratamiento, para entender el progreso. Durante meses había intentado estabilizar síntomas. Ahora veía algo diferente. La mirada ya no estaba perdida, el discurso tenía coherencia. Había menos ideación oscura. Fue él quien lo propuso. Si continúa así, podemos empezar a reducir la medicación. No de golpe, no irresponsablemente, progresivo, supervisado, coordinado. Era la primera vez que Mara sentía que los profesionales no discutían sobre ella, sino que trabajaban juntos para ella. Cada reducción fue un pequeño vértigo, el miedo a volver al abismo estaba ahí, pero no volvió, porque ahora había estructura, entrenamiento, terapia, seguimiento médico, rutina, red. Gael notó el cambio antes que nadie. La postura ya no estaba hundida. La mirada empezaba a sostener la conversación. El cuerpo respondía más rápido. Ya no entrenaba para sobrevivir. Entrenaba para reconstruirse. Y lo más fuerte de todo, Gael lo había sabido desde el principio. No con lógica, con intuición. Había algo en ella que no estaba roto. Estaba enterrado. Y cuando la medicación empezó a bajar y la terapia a ordenar el caos, apareció. No fue un milagro inexplicable. Fue una mujer.
volviendo a sí misma. Convertir la luz en prueba. La mejoría era visible, pero lo visible no sirve en un juzgado, sirven informes, sirven datos, sirve papel. Mara empezaba a recordar cosas con claridad, su memoria, antes empañada por la medicación y el trauma, volvía. Las sesiones con Inés ya no eran solo contención, eran reconstrucción estructurada. Trabajo sobre dependencia emocional, identificación del maltrato psicológico, reprogramación de creencias. Gael insistía en lo básico: come, entrena, duerme. No porque el cuerpo fuera lo principal, sino porque el cuerpo era disciplina y la disciplina crea sensación de control. Pero lo verdaderamente importante no era el físico, era que empezaba a salir, a hablar con gente, a sostener miradas, a responder sin temblar. Empezaba a socializar, y eso significaba algo enorme. Ya no estaba encerrada en su mente. Un día, Gael habló claro con Inés. Si esto sigue así, necesitamos informes, no por orgullo, por justicia. Inés entendió al instante. Empezó a documentar el proceso: evolución clínica, adherencia al tratamiento, reducción progresiva de medicación, estabilidad emocional, ausencia de ideación autolesiva. El psiquiatra se sumó. También emitió informes de mejoría. Por primera vez, los mismos papeles que habían sido usados en su contra empezaban a jugar a favor. Cuando Mara entendió que había posibilidad real de luchar legalmente, algo se activó en ella. No desesperación, fuerza. No me voy a rendir. Esa frase no salió desde el miedo, salió desde identidad recuperada. La batalla ya no era contra el dolor, era por su hija. Y cuando una madre recupera propósito, se vuelve imparable. El proceso judicial no sería fácil. Pero esta vez no iba sola. Tenía terapia, tenía informes, tenía disciplina, tenía red. Y tenía algo que antes no tenía: convicción. Bajo juramento, Mara ya no tomaba medicación. La reducción fue progresiva, supervisada, responsable. No hubo rebote, no hubo recaída grave, hubo estabilidad. Inés lo documentó todo: cada avance, cada sesión, cada cambio en el discurso, cada indicador de riesgo desaparecido. Gael movió otra pieza clave: un asistente social, alguien neutral, alguien externo, alguien que pudiera evaluar el entorno real, las visitas, la dinámica familiar, la vivienda, la interacción con la niña. El proceso empezó a acelerarse y con la aceleración llegó el miedo. Porque ahora ya no era solo mejora interna, era exposición pública. Inés estaba nerviosa. No lo decía en voz alta, pero Gael la conocía. Por favor, la dijo un día, no me metas más en estos líos. Los juzgados no eran su lugar seguro. Había visto injusticias, había visto informes ignorados, pero esta vez era diferente. Había trabajado cada detalle con rigor, con ética, con verdad. El día de la vista fue silencioso. Mara no estaba sedada, no estaba temblando, estaba nerviosa, sí, pero estaba presente. Eso ya era una victoria. Inés testificó delante del juez, clara, precisa, sin dramatismo. Explicó el estado inicial, el riesgo real, el proceso terapéutico, la coordinación con psiquiatría, la retirada progresiva de medicación, la estabilidad mantenida. No habló desde emoción, habló desde evidencia. El padre intentó insinuar fragilidad, intentó sembrar duda. Pero esta vez no había vacío documental, había informes consistentes. Había evolución demostrable. El juez escuchó. No fue una escena cinematográfica, fue sobria, tensa, fría, pero justa. Cuando salieron del juzgado, nadie celebró. Esperaron. Y en esa espera había algo nuevo: confianza. No desesperación, confianza. Porque esta vez Mara no estaba luchando desde el abismo. Estaba luchando
desde recuperación real. El peso exacto de la vida. La llamada llegó un martes por la mañana. Gael estaba terminando una sesión cuando el móvil vibró. No solía mirarlo en medio del entrenamiento, pero algo le hizo hacerlo. Era Mara. No escribió nada largo, solo una frase. He recuperado la custodia. Gael se quedó quieto. No gritó, no saltó, no hizo ningún gesto heroico. Solo se apoyó en la máquina que tenía delante y cerró los ojos un segundo. Lo había sabido desde el primer día. Desde aquella mirada en limbo, desde las mangas largas en verano, lo había sabido. Pero saberlo y verlo materializado son cosas distintas. Esa tarde la vio entrar al gimnasio, no era la misma mujer. Pesaba unos kilos más, no solo en el cuerpo, en presencia. La espalda ya no estaba encorvada, a mí ya la sostenía. Caminaba con decisión. Cuando se acercó no hizo falta decir nada, ella sonrió. Una sonrisa limpia, ya está. Eso fue todo. Gael notó un nudo en la garganta. No era orgullo, no era satisfacción profesional, era algo más profundo. Era la sensación de haber estado presente en un punto donde la historia podía haber terminado muy mal y no terminó así. Alguna lagrimilla cayó, no por debilidad, por verdad. Días después, la niña volvió definitivamente a casa. El reencuentro no fue teatral, fue íntimo. La pequeña corrió hacia ella. Ahora sí me quedo contigo. Mara se agachó, la abrazó con fuerza. Y esta vez pudo responder. Ahora sí. No porque alguien se lo hubiera regalado, sino porque lo había reconstruido. Con terapia, con disciplina, con red, con valentía. Y con algo que nunca estuvo roto del todo. Su capacidad de levantarse. Cuando ya no duele, Mara no volvió a ser la misma. Y eso fue lo mejor que le pudo pasar. No recuperó su antigua versión, creó una nueva. Reordenó su casa, reorganizó su rutina, recuperó el peso justo, la mirada firme, la voz clara. Su hija volvió a llenar la casa de ruido, pero esta vez el ruido no era ansiedad, era vida. Mara ya no hablaba desde la culpa, hablaba desde el aprendizaje. Conoció a otro chico meses después. No lo buscaba, no lo necesitaba. Y esa fue la diferencia. Ya no era dependencia, era elección. A veces, después de entrenar, se sentaban unos minutos a hablar, le contaba todo, las citas, las inseguridades nuevas, las pequeñas victorias cotidianas. Gael escuchaba, sin invadir, sin dirigir, solo acompañando desde otro lugar. Un día, entre risas, ella dijo algo que se le quedó grabado para siempre. ¿Sabes lo que digo cuando hablo de ti? Gael negó con la cabeza. Que cuando todo estaba oscuro apareció un ángel. Él bajó la mirada. No le gustaban esas palabras. No se sentía así, no había hecho milagros, había hecho llamadas, había insistido con la comida, había pagado terapias, había empujado informes, había estado. Pero para alguien que estaba en el borde, estar puede cambiar destinos. Mara siguió adelante. No volvió a tocar el fondo. Hubo días difíciles como en cualquier vida, pero ya no había aviso. Había herramientas, había conciencia, había fuerza y sobre todo, había identidad propia. La historia pudo terminar muy mal, pero no terminó así. Porque a veces el destino no es magia, es red. Personas que aparecen en el momento exacto, no por casualidad, sino porque alguien decide no mirar hacia otro lado. Aquí os dejo la moraleja del autor.
Hay caídas que no empiezan el día que te abandonan, empiezan el día que dejas de creerte suficiente. El dolor puede romper la mente, la culpa puede nublar la identidad y el miedo puede hacerte creer que ya no hay salida. Pero incluso en el fondo más oscuro, si aparece una red, aunque sea pequeña, la historia puede cambiar. No siempre necesitamos héroes, a veces solo necesitamos que alguien nos vea de verdad y decida quedarse un momento más. La reconstrucción no es milagro, es disciplina, ayuda, humildad para aceptar, apoyo y valentía para volver a levantarse cuando el mundo ya te dio por perdido. Y sobre todo, una madre no deja de ser madre porque se rompa, puede reconstruirse, puede sanar, puede volver más fuerte, porque lo que parece el final a veces es el comienzo de una versión más consciente de uno mismo. Y cuando alguien te llama ángel, quizá no sea porque volaste, sino porque no miraste hacia otro lado.